Hola, aquí le traemos una ultra mini miniatura. Una partida jugada en 1924 donde las negras castigan el displicente juego. Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien, cuidándose esta pandemia, en casita, protegiéndose, compartiendo con sus seres queridos y disfrutando el ajedrez si les gusta y de su afición, o por último, dándose su tiempo en hacer las cosas que antes no podía. Y aquí de Chestura traemos una partida que es sorprendente. Es una ultra mini miniatura. Fue jugada en París en 1924 entre Amédée Guibord y Frédéric Lazard. Y Lazard, que es nuestro personaje principal de esta historia, fue un maestro de ajedrez francés, compositor de problemas de ajedrez y periodista. De hecho, se menciona que lo que vamos a ver es más un análisis de un problema que una partida en sí. Pero no hay cosas claras. Pero les traigo esto porque es una miniatura que deja lecciones. Pero antes de ir a la partida, no olvide suscribirse, apretar la campanita. Y usted sabe que eso nos motiva, nos alienta a traerle más ajedrez. Sí, invito a sus amigos a suscribirse, que se suscriban de verdad, que estén ahí haciendo comentarios y esas cosas. Y si puede apoyarnos como patrón de Chess bienvenido. Vamos a esta partida entonces, que es de hace casi 100 años atrás. Y con blancas, Amédée Guibord parte con D4, peón dama. Y Lazard juega caballo F6, una movida como neutral que da opción a muchas posibilidades, ¿cierto? Que puede llevar a un esquema indio, puede llevar a una... Las blancas podrían jugar en el fil G5, un E3, un C5, un caballo C6, en fin, muchas opciones. Pero aquí las blancas juegan caballo D2. Como vieron que el caballo estaba en F6, la idea es ocupar el centro con E4. Por tanto, el caballo lo que hace es apoyar el eventual avance del peón a E4. Obviamente acá las blancas tienen varias opciones. En vez de caballo D2, por ejemplo, una opción podría ser jugar C4. Otra opción podría ser jugar caballo F3. Otra opción podría ser jugar E3. Tiene múltiples opciones. Pero bueno, Guibord prefirió jugar caballo D2, con la idea de tomar el centro y ocuparlo. Y acá Lazard juega E5, que es una dudosa movida de negras. Aunque esta movida es parte de lo que se conoce como el gambito Lazard. Por tanto, Frédéric Lazard jugaba lo que él había analizado y aportado a la teoría del ajedrez. Por tanto, era un hombre consistente. No era como el padre de Gatica, que predica y no practica. Aquí Lazard predica y practica. Lo que enseña, lo aplica y lo usa. Aquí está el E5 del gambito Lazard. Otra opción es para las negras, después de caballo D2, pueden venir vía D5. Evitar cualquier avance de E4, C4 de las blancas por ahora. Y si caballo GF3, alfil F5, C4, E6. Las negras han resuelto el problema de su alfil negro de casillas blancas, que ya no está encerrado aquí en la casilla C8, y una partida equilibrada. Eso jugando D5. Otra opción después de caballo D2 de las blancas podría haber sido jugar C5, pegando en el peón de D4. Y ahí podría haber venido E3, con la idea de las blancas de quedarse con un peón en el centro. Caballo C6, caballo GF3, la lucha está en el punto D4. E6, A3, B6. Aquí las blancas quedan con ventaja de apertura, pero queda mucho juego por delante. O sea, nada dramático para el negro todavía. Así que dos ideas interesantes que el negro podría haber jugado. Pero después de caballo D2, Lazard saca de bolsillo su gambito Lazard y juega E5. Y aquí las blancas juegan peón por peón. Buena jugada, pues. Siempre he dicho que los gambitos hay que aceptarlos. Es mejor morir lleno, morir con las botas puestas, que de rodillas como los cobardes, ¿no? Pero bueno. Así que a comerse los peones que le pongan delante nomás. Además que amenazo el caballo de F6. Así que bien jugado el aceptar el gambito de parte de las blancas. Y ahora las negras juegan caballo G4 con la idea de pegarle al peón de E5 para recuperar el peón. Pero además hay una jugada sucia de las negras porque tratan de poner como una trampa. Como este caballo está bloqueando a la dama y está encerrando las piezas, uno podría pensar, bueno, si yo puedo llegar acá a E3 podría ser interesante, pero no hay nada todavía interesante ahí que hacer. Y aquí las blancas juegan H3, un grosero error de las blancas. Es una jugada sin sentido, no tiene mucha coherencia jugar H3 para espantar al caballo. Siempre es mejor desarrollarse que jugar ligeramente para amenazar una pieza. Así que esto fue una como displicencia de las blancas, pues. Y el tema es que las blancas, teniendo varias opciones, eligen la peor. Por eso una mejor jugada era desarrollar piezas. ¿Cuántas veces hemos dicho eso?
hartas veces. Por eso que después de caballo G4, una mejor opción para las blancas era jugar caballo G F3. Fíjese que el caballo no solamente defiende el peón D5, también está mirando por si acaso la casilla H4 de una eventual incursión de la dama por allá. Así que ojo, caballito importante. Aquí podía haber seguido caballo C6, pegando en el peón D5, E3, caballo G por peón, caballo por caballo, caballo por caballo, y aquí tenemos una posición igualada y mucho juego por delante. Y era una posición mucho más jugada para la blanca, ¿cierto? Que puede sacar alfil, se va a enrocar corto, el caballo puede ir a F3, en fin, muchas alternativas. Pero en la partida, después de caballo G4, las blancas jugaron H3, que es un grosero error. En el fondo es el error que estaba esperando el negro. Así que aquí hago una pausa y encuentro la jugada con la que el negro castiga este displicente y liviano juego de las blancas. Corriendo el reloj. ¿Sabe cuál es la jugada de las negras? Caballo E3, buena. Le pega a la dama. Y además que este caballito es intocable, pues. Ahora, obviamente aquí Guibot abandonó. O sea, tiene que entregar la dama. Y el problema es que la dama se entrega sin compensación suficiente. Imagínense, estamos en la movida número 4. Y ahora Guibot entiende que jugó pésimo. Que esa H3 tenía menos sentido que, no sé. El tema es que el caballo es intocable. Porque si F por E3, viene dama H4, pues. ¿Y por qué la dama entra a H4? Porque no hay nadie defendiendo en F3 que cuide la casilla H4, pues. ¿Ve la importancia de que haber tenido un caballito aquí en F3? G3 única, dama por peón mate. Eso pasa cuando uno juega ligeramente, recibe castigos severos, como este de Lazar a Guibot. ¿Qué me dice? Una partida cortita, una ultra mini miniatura, pero las lecciones son desarrollo, no crea tampoco no se tiente con amenazar cualquier pieza que aparezca cerca de su posición. Desarrollo, 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 eso es importante. Así que espero que les haya gustado esta ultra miniatura, este gambito Lazar, que a lo mejor es bueno para jugar en partidas Blitz. Deje sus likes, sus comentarios, y ya sabes, si puede apoyarnos como un patrón de ese tour, bienvenido. Así que nos estamos viendo en alguna otra miniatura inmortal. Que estén bien. Chao, chao.